que vamos a terminar de controlar la parte que quedaba pendiente de electrostática. Hola Luz, muy buenos días. Profe, Diga. ya subieron el material, pero no se puede descargar, ¿usted sabe? ¿Por qué? No Hola sé, no Dai, tengo ¿cómo idea. estás? Hola Vera. Eso iba a Habían, preguntar si ya tenían el material. ¿Por qué no se puede descargar? no sé, eso dijeron, habían dicho algo de que iban a juntar como firmas o iban a hacer un quilombito para Y que porque permitan aparte lo descargar el material. pagaron. Claro, porque es solo online y encima cuando termine el examen de ingreso, Sí. lo borran. Es así. Ah, mira. Es así, pero ¿Cómo estás? Buenos días. Esa no supongo la que sabía. ¿Cómo estás, Claribel? ¿Todo bien? supongo que alguien va a hacer un quilombito para decir, che, loco, déjenlo descargar, no sean así. Pero es que siempre ha sido así, o sea, se han inscrito Tendría. y, a ver, los que están en Córdoba, cuando el examen era presencial, los que estaban en Córdoba, ningún problema, porque iban, se inscribían, retiraban el material en la facultad. Los que no, que se inscribían desde otras provincias, Tierra del Fuego, Ushuaia, La Rioja, qué sé yo, de donde se le ocurría, lo descargaban online. Y después lo podían tener físico, lo retiraban de la facultad cuando venían a clase al inicio del cursillo. Pero no Claro. después, les cobraban 1.500 pesos para no darles el material ahora. Ojo, ¿no? Ciencias Químicas cobra el material y no lo entrega hasta que comience el cursillo en enero, por ejemplo, en otros años. Pero ustedes siempre han entregado el examen, aparte se los han cobrado. Claro. No pueden A lo mejor le pifié a eso de que lo borran, pero que está en la web, está en la web. Tipo, no podés verlo si no tenés internet, no se puede descargar. Alguien va a hacer un quilombito sí o sí, porque no puede ser. ustedes lo pueden trabajar desde la página, pero no lo pueden descargar. Exactamente. Claro, no es lo Lo mismo. estaba leyendo recién. Encima, va de lerdo estar 3 horas en abrirse. ¿Por qué te dan eso? Para que vos no tengas la posibilidad de compartirlo y que, claro, que no hay forma, porque si vos te inscribiste lo tuviste que pagar. No es que te puedas inscribir y no pagarlo. Entonces, Exactamente. no hay manera, o sea, no se beneficia a nadie, entre comillas. Está bien, por ahí lo descarga una fotocopiadora y lo tiene guardado y el año que viene lo vende más barato cuando sea presencial todo, pero es como muy rebuscado todo, difícil de creer que sea así realmente. Claro, busqué las opciones de compartir, ¿viste? Y no, solo manda el link y te tenés que registrar con tu mail. Es como que no encontré todavía la opción de descargar porque no está. Y no te da la opción de descargarlo. Ujú. Bueno, esperemos a ver qué dice. Termino la clase y me pongo a ver bien y después pregunto qué onda. Claro, porque estaría bueno tenerlo, ya les digo, en mi caso es para ganar tiempo, porque el material ya sé que es más o menos similar a todos los años anteriores, pero quiero ver qué pusieron, qué no, y es para ganar tiempo y tener parte de las respuestas hechas para cuando nos encontremos en enero, es por eso más que nada, o sea, no hay otra finalidad, no hay nada más, no hay otra utilidad que le podamos dar más que esa, pero esa ya es mucho. Entonces, por eso digo. Bueno, vamos a controlar una pregunta. ¿Terminaron todo lo de campo eléctrico? Sí. Bien, vamos a ir controlando. Déjenme que me organizo porque como estas clases son clases compartidas, tengo que satisfacer a todo el mundo. Vera, ¿te queda algo pendiente por hacer de matemática? Estoy repasando desde la parte de conjuntos. Bueno, y me vas preguntando las dudas. ¿Sí? Sí. Claro, ¿por qué ejercicio o qué duda tenés del 2019, del examen, de los exámenes 2019? No, por ahora nada, profe, estoy viendo lo de las bases. ¿Estás trabajando con eso? Sí. Perfecto. Mientras ustedes hacen eso, yo por supuesto me preguntan cualquier duda, ¿no? Chicos, ¿cuánto dio el ejercicio 2 de campo eléctrico? La A me dio 1350 newtons. ¿A todo el mundo le dio así? Sí, profe. Después me pedían la intensidad del campo eléctrico creado por la primera en el punto donde se encuentra la segunda. O sea, ¿qué carga usaron? ¿La de 3 o la de 5? Yo uso la de 3. Yo también. La carga generadora del campo. ¿Cuánto les dio con la distancia esa de 1 centímetro pasado a metro, no? ¿Cuánto les dio? 2,7 por 10 a la 8 newton sobre A todo el mundo columna. le dio así. Sí.
2,7, ¿no? ¿Chicos? Sí, por 10 a la 8. Ok, bueno. En el 3, dice, de acuerdo con la definición, si se coloca una carga puntual negativa en un punto P, ¿en qué sentido tenderá a moverse con respecto al campo? ¿En qué sentido tiende a moverse? ¿Alejándose de la carga, alejándose o acercándose al punto P? Acercándose. Claro. ¿Sería entrante? Claro, acercándose porque el campo eléctrico es entrante. Excelente. En el 4, encuentre la magnitud de acción del campo en un punto a 0,4 metros. Bueno, tenían que pasar los microculombios a culombios, ¿no? También va a ser un campo entrante. ¿Y qué valor les da en el 4? Redondeando, 2,8 por 10 a la 5. ¿Así les quedó? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Después, en el 5 me daban la carga de 2 microculombios en un campo eléctrico. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? Hicieron fuerza sobre carga. Chicos. Sí, profe. ¿Y en cuánto dio? 4 por 10 a la 5. ¿A todo el mundo le dio así? Profe, yo hice otra cosa, porque no me di cuenta en el momento. ¿Qué hiciste? Seguro está mal, pero bueno. Saqué Valentina. distancia. ¿Valentina es la que habla? No, Claribel. Decime, Clary. Saqué distancia primero y ¿Qué después fórmula? con la fórmula de fuerza. Que ¿Por qué no podés? Porque tenés una sola carga. Vos podés calcular la distancia si te dan la fuerza y te dice y tenés 2 cargas, pero si tenés una sola carga no podés, porque para que haya una fuerza, una carga conectada con otra, Claribel. ¿No puedo usar una sola? ¿No podés? Oh. No podés, Claribel. Así que no había otra fórmula que no fuera fuerza sobre carga. ¿Está? Sí, sí. En el 6, ¿cuánto les dio el punto en el campo A? ¿Sumaron o restaron los campos resultantes, los campos de Q1 y de Q y Q'? ¿Sumaron o restaron? Yo resté. Restaron, porque van en sentido contrario, excelente. ¿Cuánto me dio el campo resultante en el punto A? 9 por 10 a la 9 me dio a mí. ¿A todo el mundo le quedó así? Sí. Muy bien. Era fácil porque no había nada más que reemplazar los dos valores y después restar los resultados. En el 7, ¿qué nos quedó? El campo Primero, eléctrico. el de 2 centímetros me dio 1,125 por 10 a la 6. Claro, si cuál será la intensidad de un campo eléctrico creado por una carga, claro, va variando en función de la distancia. ¿Cuánto me dio el primer campo? El de 2 centímetros me dio 1,125 por 10 a la 6. ¿A todo el mundo le dio así? Sí, profe. Acá lo único que había que tener la precaución de pasar los centímetros a metros. Fuera de eso, todo maravilloso. ¿El otro cómo quedó? El otro 1,25 por 10 a la 3. ¿A todo el mundo le quedó así? Fíjense que lo que se va modificando en definitiva es porque la distancia fue aumentando, ¿sí? 1,125 o 1,25. 1,125. 1,25. 1,25. Ok. Por 10 a la 3, newton sobre coulombs. Perfecto. ¿Y el otro? El otro 31.250. ¿A todo el mundo le quedó así? Sí, profe. Ok. Déjenme que quiero ver una cosa. La fórmula de campo era
K por la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bien, la K era 9 exponente 9 por la carga que era 5 exponente menos 8 dividido 0,06 al cuadrado. Me da por 10 a la 6 el 1,25, Pablo, no me da por 10 a la 3, ¿eh? ¿A la 6 me habías dicho? ¿El de 2 centímetros, el de 6 centímetros? ¿Cuál? Al de 6. A ver. Bueno, después lo veo bien. Me das 125.000. A ver, déjame aquí, quiero ver una cosa. El otro te da bien. Fíjense que yo, si estoy jugada con el tiempo, la pregunta sería, ¿calculo cada campo o hago lo que aprendí en relación a si uno disminuye, el otro aumenta? Porque fíjense, yo pasé de tener 2 centímetros, cuyo campo era 1,125 por 10 a la 6, a tener a los 6 centímetros, me piden el nuevo campo. Cuando yo pasé de 2 centímetros a 6 centímetros, vamos con el ejercicio del campo eléctrico, esto me sirve para saber si yo lo hice bien o lo razoné bien. Yo tomé solamente el primer cálculo que hizo Pablo, que seguramente estaba bien, y después trabajé con lo de proporcionalidad. En el ejercicio 7, yo sé que la fórmula de campo es K por Q sobre distancia al cuadrado. Mi primera distancia era 0,2, era 2 centímetros, o sea, 0,02 metros, y el campo valía 1,125 por 10 a la 6. La segunda distancia era 6 centímetros, es decir, 0,06 metros. Para pasar de acá a acá, yo multipliqué por 3, ¿verdad? Chicos, Sí, profe. la distancia aumentó 3 veces, la distancia al cuadrado en definitiva aumentó 9 veces. Entonces, el campo eléctrico hay que multiplicarlo por un noveno. ¿Por qué? Porque si la distancia aumenta 9 veces, el campo disminuye 9 veces. Cuando yo hago esto dividido 9, me queda el número que vos me habías puesto, pero por 10 a la 6 Pablo. Ahora, cuando tuve 12 centímetros, es decir, 0,12 metros, pasé de acá a acá, tuve que multiplicar por 6. ¿Está? Entonces, la distancia aumentó 6 veces, la distancia al cuadrado aumentó 36 veces, entonces al campo, que obviamente disminuye 36 veces, lo tengo que dividir por 1 sobre 36. Esto, dividido 36, me da el valor que vos tenés ahí, Pablo, que fue 30.250. Eso es para que ustedes no tengan que hacer tantas fórmulas, sino simplemente hacer una relación de proporcionalidad. De paso, ejercitan esto de qué pasa si aumenta uno, si disminuye el otro, etcétera, etcétera. Profe, Diga. ¿sabe qué pasó? Es que yo hice 125 por 10 a la 3. Para hacerlo más rápido, por así decirlo. No hice 1,25. Ya vi mi error. Ninguno de los dos estaba errado. Ahí mando la foto. Ahí. No copian a eso, porque eso les va a ser de utilidad para poder relacionar contenidos, ¿sí? Lo copian. Profe, Sí, decime, Vera. ¿Qué ¿qué pasa? significaban los palitos así derechitos que no cambiaba lo de adentro? Que lo de adentro se toma siempre positivo. Ah,
Caro, ¿vamos bien o hay alguna duda? No, voy bien para ahora, profe. Ok. Profe, Sí, decime, Caro. ¿vio el segundo parcial? Ahí lo veo, el segundo parcial, para el recuperatorio La primer 6. parcial. Recuperatorio regularidad primer parcial. Segundo parcial, sí, decime. La 6, profe. La 6, ¿Cómo sí. haría ahí? Están pidiendo la cantidad de agua, en esa cantidad de agua la masa de electrones que tenés, ¿verdad? Bien, para sacar la masa de electrones, Sí. primero tenés que saber qué total de electrones tenés en un mol de agua. Vos tenés que recordar que tenés el agua, en el hidrógeno tenés 2 electrones y en el oxígeno tenés 8 electrones. Esto para Sí. un átomo, o sea, eso es por cada átomo de hidrógeno y por cada átomo de oxígeno. Entonces tenés 10 electrones en total, que lo tenés que multiplicar por 6,02 por 10 a la 23 para tener un mol de agua, y a su vez, estás trabajando con gramos, lo tenés que multiplicar por masa de electrones, ¿están pidiendo? Masa de electrones. Sí, sale la masa de electrones abajo igual. Bueno, a su vez a esto lo tenés que multiplicar por el peso del electrón. Todo esto que tenés acá está en 18 gramos de agua. En el dato de agua que te dieron, X. Ah, ok. ¿Ah? Ah, porque yo estaba haciendo 18. 18 por los electrones. Claro. Se me ocurre que no. ¿Está copiado, chicos? Profe, una preguntita rapidito. Si yo, por ejemplo, tengo el menos y un palito, cambio todo lo de adentro y sí o no. Vos tenés así el menos, y acá tenés, por ejemplo, 3x más 2, ¿así a eso te referís? Claro. Es menos 3x más 2, si tomas todo esto positivo, y menos 3x menos 2, si tomas todo eso de adentro negativo. Ah, claro. Y tenés que arreglarlo así, colocar los signos, ¿no?
¿Cuánto queda el 8, chicos? Gente. Me quedó un número medio extraño, profe. Me quedó Y se calcula 1,06. la intensidad y a qué distancia de la carga se encuentra un punto de un campo eléctrico originado por una carga de 5 coulombios y en ese punto la fuerza de repulsión es de 20.000 dinas. Bueno, hay que pasar las dinas a newtons y después, con la fuerza y la carga, calcula el campo. Miren acá. Acá comenzamos a vincular todo. Ah, una cosita. Tengan presente que nuestra última clase de contenido, de trabajo práctico y demás, es la clase de mañana, ¿sí? Mañana vamos a terminar con pH. El día jueves y el día viernes son actividades integradoras. No son evaluativas en cuanto a que yo no voy a retirar los exámenes. Lo que vamos a hacer el día jueves y el día viernes, tienen que tener a mano todo su material de trabajo, de química y de física. ¿Por qué? Porque no es que va a haber un examen o actividades integradoras que sean de física y actividades integradoras que sean de química. Puede haber actividades de química, actividades de física y actividades que reúnan química y física. Así que son jornadas de cierre para que ustedes evalúen todo lo que aprendieron, todo lo que les queda por ver, todo lo que aprendieron a relacionar y lo que no aprendieron sepan que lo tienen que aprender a relacionar a partir de enero, pero es una actividad para cerrar el ciclo que pasamos a lo largo de todo este año. Necesitan tener todo el material a mano, porque ustedes van a poder consultar lo que ustedes quieran, los vamos a resolver juntos en la pizarra, los vamos a relacionar, vamos a hacer una actividad integral de todo. Así que tengan a mano todos sus materiales, todos ordenados, por mirar, porque si de repente en el examen, perdón, no es un examen, no se asusten porque no voy a poner nota, lo que quiero es que ustedes evalúen cómo pueden, a partir de todo lo que adquirieron en el año y a partir de los apuntes que tienen, enfrentarse a situaciones problemáticas donde a lo mejor tienen que entrar a vincular varias cosas de las que han visto. Entonces, mientras más organizados tengan ustedes el material, ante cualquier duda van a poder ir al material y consultarlo. Insisto, no es una actividad con nota, es una actividad para cerrar un ciclo de aprendizaje de muchos meses, y lo lógico es que lleguemos a fin de año y digamos, bueno, a ver, de todo lo que aprendimos, en esto todavía sigo estando flojo, esto nos costó un poco más, y que sean las debilidades que el año que viene tengamos que trabajar a partir del 11 de enero. ¿Estamos? Así que todo el material organizado para jueves y viernes a la mañana pueden hacer nuestras actividades finales. ¿Cuánto dio? Les decía, en el ejercicio 8, ¿cuáles son mis datos? A mí me piden el campo eléctrico y me piden la distancia, ¿está? Y me dan como dato la fuerza de 20.000 newtons, perdón, que será 2 por 10 a la menos 1 newtons. Háganlo por favor a ver si me da eso. Creería que sí. Y la carga es de 5 coulombios. Entonces, tengo fuerza y tengo carga. Puedo poner la fórmula del campo y el campo me queda fuerza sobre carga. Una vez que calculé el campo usando estos datos, pongo ese valor de campo, y acá calculé el campo, pongo ese valor de campo, pongo mi otra fórmula y de ahí despejo la distancia. ¿Entienden? O sea, ustedes pueden con unos datos calcular una cosa y con los otros datos calcular la otra. ¿Estamos? Ese es el procedimiento que tienen que hacer para resolver el ejercicio 8. Eso fue lo que hiciste, Pablo, y te dio ese número que según vos se agarraron. 1,06 por 10 a la 6 metros medio. No tengo idea. Háganlo. Si hiciste así, Pablo, no debería haber problema. Exactamente, profe, lo hice así. A mí me dio igual. Muy bien. Mando las fotos para los que no están. Me parecía raro porque eran unos millones de metros. Claro. ¿Cuánto dio, perdón? ¿El campo cuánto da? Me piden el campo también. ¿Cuánto del campo? 0,04. 0,04 newton sobre coulomb. Y en la distancia entonces dijimos que me daba ¿cuánto? 1,06 por 10 a la 6. Metros. Muy bien, excelente. El 9, ¿qué pusieron en el 9?
Me pedían la intensidad, me daban la intensidad del campo, la fuerza y me pedían la carga, era una pavada. ¿Cuánto me dio? A mí me dio 98 coulombios. Era un reemplazo de form, de nada, digamos, o sea, no debería dar mal. A todo el mundo le dio así. ¿Cuál, profe? El 9, 98 coulombios. ¿Chicos? No, profe, a mí no me dio así. Profe, Mira, ¿qué la le carga era la fuerza, era la fórmula de campo igual a fuerza sobre carga. La carga era igual a la fuerza sobre el campo. O sea, los 1000 gramos fuerzas había que pasarlo a kilogramos fuerzas y de ahí a newtons. Y había que dividirlo por el campo que tenía que estar en newtons sobre coulomb. Chicos, ¿cuánto les quedó la fuerza en Newton? Yo no la había hecho esa. Hay que hacer sí o sí los pasajes de unidades, chicos. La fuerza que esté en gramos fuerzas en el 9. En el 9 tenemos el campo 10.000 vinas sobre coulombios. El campo me da 10.000 vinas sobre coulombios, es decir, 1 por 10 a la menos 1 newton sobre coulombios. Después tenía la fuerza, 1000 gramos fuerza, es decir, 1 kilogramo fuerza, es decir, 9,8 newtons. Y con eso recién hacer la carga, que era fuerza sobre campo. La fuerza era 1, exponente menos 1, dividido el campo, que es 9,8, me queda 0,01, redondeado, 1 por 10 a la menos 12. Profe, ¿qué fórmula usó? La fórmula de fuerza igual a, de campo igual a fuerza sobre carga. Despejada la carga quedó fuerza sobre campo, ¿no? Sí, pero no me da 9,8, 98 entonces, claro, me queda fuerza sobre campo. ¿Cuánto dio al final entonces? Dije, 1 por 10 a la ¿cuánto? ¿No queda 98? No, estaba mal hecho. Vuelvo a repetir, el campo es fuerza sobre carga. La carga es fuerza sobre campo. Tengo que hacer esto, dividido eso. 2,98, profe. No, ¿Cómo? profe, al revés. Primero la fuerza sobre el campo. La fuerza sobre el campo. La fuerza es esta y el campo es esta. Ah, no, perdón. Está bien, no dije absolutamente nada. Me da 98. Sí, me da 98. Lo había hecho al revés. O sea, tomé el número sin quitarme la unidad. Perfecto. Ahí ya estaría ese. Y el otro, el último, el 10. Me piden la fuerza y tengo el campo y la carga. Hicieron campo por carga, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cuánto me da? 1,5 por 10 a la menos 7 newtons. A todo el mundo le quedó así. No, a mí no. No habría motivo para que salga mal, ¿no? Es 5. La fuerza es la fuerza despejada de acá, es campo por carga. Tengo las dos cosas. El campo me da 5 newtons sobre coulombios y la carga es 3 por 10 a la menos 8. El resultado me da 1,5 por 10 a la menos 7 newtons. Chicos. Sí, me olvidé de poner el exponente, profe. Ah, claro. Ok, bueno. ¿Vera, Caro, cómo andan? Bien, profe. Bien. Ok, excelente. Bueno, de potencial eléctrico acá no tenían fórmula, o sea, no tenían que hacer nada, así que está todo espectacular.
vamos a empezar con otra parte que no les mandé todavía el teórico porque lo estoy modificando en relación al año anterior, pero vamos a empezar hasta acá. Nosotros que vimos una parte que son las cargas en reposo electrostáticas, así como vimos fluidos en reposo y era hidrostática. Acá trabajamos en reposo las cargas y en electrostática, y esas fuerzas y los campos que relacionan esas cargas, y ahora vamos a ver cuándo esas cargas se mueven. Así como cuando nosotros teníamos un líquido que fluía por un tubo, hablábamos de un caudal. Bueno, en esta rama de electricidad que es electrodinámica, vamos a decir que lo primero que vamos a ver es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de cargas en un conductor, a través de un conductor. Las sustancias que son buenas conductoras del calor y de la electricidad son los metales. ¿Por qué? Porque los electrones, ustedes ya saben que en un metal los átomos están unidos por enlace metálico, donde los electrones de la última capa tienen libertad de movimiento, y entonces hablamos de una nube de electrones que es la responsable de que los metales sean buenos conductores del calor y de la electricidad. ¿Por qué? Porque esos electrones tienen capacidad de movilizarse, y ese movimiento de carga genera una corriente eléctrica. Ahora bien, un flujo de cargas a través de un conductor. La intensidad de corriente, ¿qué es la intensidad? El valor. ¿A qué se le llama? ¿Cuántas cargas tengo circulando en un conductor? La intensidad de corriente, que normalmente la simbolizamos o con I mayúscula o con I minúscula. La intensidad de corriente es la cantidad de carga que circula por un conductor en la unidad de tiempo. Entonces, yo tengo la unidad fundamental en el sistema NKS, la carga se mide en coulombios, el tiempo en segundos. Coulombios sobre segundos es una unidad que se denomina amper. El amper es la cantidad de carga que circula en un segundo. Yo tengo un amper cuando circula por un conductor una carga de un coulombio en un segundo. Ese es en mi sistema internacional, en el NKS. Ahora, yo sé que a la carga, si no tomo el coulombio, sino la cantidad de electrones que circulan, la puedo expresar en electrón por segundos. O, si tomo la carga en el sistema CGS, va a ser QS sobre segundos. Esta es la unidad fundamental de la que trabajamos en la fórmula, pero si tuviera que hacer alguna equivalencia o me dieran estas y tuviera que pasar a estas, tengo que recordar que un coulombio tiene 1,6 por 10 a la menos 19, que un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y tengo que recordar la equivalencia para pasar de QS a coulombios, o de coulombios a US, si me están pidiendo la intensidad de corriente en la unidad del CGS. Por supuesto, nunca olviden que ustedes están haciendo pasaje de unidades, que es la base y el fundamento de todo lo que tiene que ver con con física, ¿sí? Siempre todo está basado en el pasaje de unidades. Foto, copia y secuencia. También quería conocer el controlador, porque está dentro del fibrón, se la limpiando con fibrones y todo, nada, no hay más nada de nada ya. Tiene que ver de dónde le saco la foto para que salga bien. Muy bien, copiamos y seguimos. Era Caro, ¿cómo andamos? Bien, profe. Ok.
que posta yo había leído que no se iba a poder descargar y que iban a hacer un quilombito, tipo, para ver si que lo habiliten. Claro, claro, ahora sí se puede. Pero 3 horas tarda en cargar, hermano, 3 horas. Profe, ¿Está, chicos? ¿Ya está copiado? profe, ¿Profe? una pregunta. Diga. Bueno, preguntó, dai, se pregunto después. Ok. No te escuché, corazón. Cuando para pasar a electrones se multiplica por menos 1,6 por día algo o 1,6. No, por 1,6. Ah, al menos no. Pero no es que multiplicas. Un electrón tiene 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿sí? Tienes que hacer la regla de 3 en función de la cantidad de electrones que tengas. Ah, ¿Vamos? ok, ok. Bien. ¿Ya está esto? Espere, profe, que yo le quiero preguntar algo. ¿Cómo? Yo le quiero preguntar algo. Lo que quieras. Vio que usted estaba diciendo lo de los amperes, ¿no? Que Sí. significa, supongamos que la división de la carga sobre el tiempo me da 5, ¿no? Supongamos. ¿Eso significa que hay 5 cargas en un segundo, circulando en un segundo? 5 coulombios por cada segundo. Ah, listo. Y si me da 10, la división son 10 coulombios, ¿o no? Circulando en un segundo.
¿Cómo? Que supongamos que la división me da 10. Son 10 colombios. Ah, listo, genial. Eso. Obviamente que a mí no me pueden dar culombios, a lo mejor me dan microculombios, a lo mejor no me dan segundos, me dan nanosegundos, y tengo que seguir haciendo lo que aprendí a lo largo de todo este hermoso curso. Todos los pasajes de unidades, ¿sí? Múltiplos y múltiplos. La base, la clave de todo trabajo en principio vinculado incluso termoquímica, ustedes ya lo saben a eso. Muy bien, hablamos de intensidad de corriente, vamos a hablar también de resistencia eléctrica, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en hidrodinámica de resistencia hidrodinámica, ¿no? O resistencia periférica. Y habíamos dicho que era la oposición que presentaba el líquido a fluir. Y habíamos hablado de que el líquido en una capa sobre otra, por supuesto, mientras más roce o más próximas están esas capas, más resistencia tiene. Resistencia es oposición. Entonces, resistencia eléctrica es la oposición al pasaje de la corriente eléctrica. Todo aparato eléctrico se opone a que la corriente circule por él. Entonces, la resistencia es la oposición al pasaje de la corriente eléctrica. Se calcula usando la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que la resistencia es directamente proporcional a la diferencia de potencial en el conductor e inversamente proporcional a la intensidad de corriente, cosa lógica. Si estamos hablando que la resistencia es la oposición al pasaje de corriente, mientras más resistencia tengo, menos cantidad de corriente pasa. El potencial y la resistencia son directamente proporcionales. Aumenta uno, aumenta dos. Entonces, unidades. La unidad clave. El potencial se mide en volt y la intensidad en ampere. Volt sobre ampere me da ohm u ohmio, que es lo mismo, y cuyo símbolo es la letra griega omega. ¿Está? Entonces, cada vez que yo hable de resistencia eléctrica, mi unidad va a estar en ohm. Obviamente que si en lugar de ohm, me dan miliohm, microohm, nano como unidad, bueno, tendré que pasar, ¿no? Si las respuestas no me dan en ohm, sino en algo equivalente al ohm, tengo que hacer los pasajes que ya aprendí por el ejemplo anterior. Profe, ¿qué dice donde ohm y abajo qué dice? Un ohmio. Ohmio, que es lo mismo, ¿sí? El año que viene, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a trabajar con fisiología de la circulación y vamos a trabajar con transporte de membrana y vamos a vincular la bomba de sodio y potasio, por ejemplo, con la circulación de iones como si fuera un circuito eléctrico. Y vamos a vincular la entrada y salida de sangre del corazón como si fuera un circuito eléctrico, ¿sí? Y van a vincular biología con física.
¿Está, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esas resistencias eléctricas las resistencias eléctricas forman circuitos eléctricos. Forman circuitos eléctricos. ¿Qué son los circuitos eléctricos? Asociación de resistencias. Ustedes están inmersos en sus circuitos eléctricos. Todas las conexiones de luz de sus casas son circuitos eléctricos. Las lucecitas del árbol de Navidad son circuitos eléctricos. Cada vez que ustedes a un enchufe, con una toma, con una zapata, enchufan un televisor, un aire acondicionado y una Play, están generando un circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Resistencias que están unidas a través de un cable central, que sería en nuestro caso la conexión domiciliaria. Entonces, esos circuitos eléctricos van a ordenarse en serie, o pueden ser en serie, en paralelo, o bien en conexión mixta. ¿Qué significa conexión mixta? Una conexión donde tengo una parte en serie, una parte en paralelo. Entonces, cuando tengo una conexión en serie, ¿qué tengo? Tengo un generador de corriente. Esta barrita, dos barritas, de una más chica y una más grande, indica el símbolo de un generador de corriente. Y las resistencias se simbolizan con onditas. Entonces, yo tengo un generador de corriente que está a una cierta diferencia de potencial y tengo una resistencia eléctrica, otra resistencia eléctrica, otra resistencia eléctrica. Llamémosle resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. La cantidad de corriente que sale, la intensidad de corriente recorre todo el circuito e ingresa nuevamente al generador. Esto que yo voy a escribir acá va a ir allá abajo, así que copio, saco foto, borro y sigo, ¿sí? Porque quiero ver todo en un solo cuadro. Entonces, la característica de una conexión en serie es que la corriente que lo atraviesa es la misma en todo el circuito. La conexión en serie, el ejemplo, es el arbolito de Navidad. Las lucecitas del arbolito de Navidad. ¿Vieron? Es un solo cable y están todas las lucecitas una al lado de la otra. Entonces, en este caso, la intensidad es constante. La diferencia de potencial de la salida es igual a la diferencia de potencial que existe en cada una de las resistencias, y la resistencia total, que sería como por decirles la fuerza resultante, bueno, acá sería la resistencia resultante, la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Esto es lo que ustedes tienen que tener en claro para cada conexión. Me hablan de una conexión en serie, yo sé que el potencial que tengo a la salida va a ser la suma de los potenciales de cada resistencia. De la intensidad, si salieron 20 amperes, por cada resistencia atraviesan 20 amperes e ingresan al generador los mismos 20 amperes que salieron. Y la resistencia total de todo el circuito es la suma de las resistencias de cada uno de los aparatos. ¿Qué son las resistencias? Aparatos eléctricos. ¿Está? Un ventilador ofrece resistencia al pasaje de corriente. Todo está vinculado con la oposición al pasaje de la corriente eléctrica, ¿sí? ¿No?
de la foto, copiamos y seguimos. Profe, Sí, decime. ¿le puedo mandar un ejercicio? Porque igual no es mi letra, por las dudas. ¿Por qué será que te eso? Sí, Mándamelo sin problema. luego de una forma me da error, luego de otra forma me da 2. Ahí le mando. Ese 4, Vera, está multiplicando a todo el valor absoluto. Te queda 4 por, y el valor absoluto tenés que poner dentro del valor absoluto menos 3 más 5. Menos 3 más 5, menos 3 más 5, te queda 2. Y te queda 4 por 2, 8. Ah, bien. ¿Ya copiaron, chicos? Sí. Bueno, un minutito y seguimos.
¿Listo, chicos? Entonces, vamos con la conexión en paralelo. La conexión en paralelo es la conexión domiciliaria, ¿sí? Donde yo tengo un generador de corriente, la entrada de corriente, la P, y de un mismo nodo, de un mismo punto, salen todas las resistencias. Llamémosle R1, llamémosle R2, llamémosle R3. Tengo una diferencia de potencial, sale una, voy a hacer un poquito más grande porque si no, no voy a poder mostrarles las intensidades. Tengo, es el típico, es la conexión de casa, ¿sí? Entonces, yo tengo una misma rama y de cada rama sale cada una de las bombitas, cada uno de los aparatos eléctricos que nosotros tenemos en casa, entra una cierta cantidad de corriente, voy a cerrar el circuito, tengo una intensidad de corriente que va a ingresar a este nodo, estos se llaman nodos, y esa intensidad de corriente se distribuye para la resistencia 1, una intensidad 1, para la resistencia 2, una intensidad 2, para la resistencia 3, una intensidad 3. Pero de este nodo sale la misma intensidad total que entró. Tengo una diferencia de potencial que es constante. ¿Qué significa? Que si acá tengo en la red domiciliaria 220 volts, bueno, todas las resistencias están sometidas a 220 volts. Pero cuanto mayor sea la resistencia, va a ser menor la intensidad de corriente, para que la suma de todas estas me dé la intensidad de corriente que sale, que es la misma intensidad que entró. Vamos a ver en el que viene, cuando profundicemos este tema, que esto se llama ley de Kirchhoff. Esto que dice que el total de intensidad que entra a un nodo es la intensidad total que sale. Entonces, potencial constante, la intensidad es la suma de las intensidades que pasan por cada resistencia, y la resistencia total o equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Fórmulas que, por supuesto, van en el manual, ¿sí? Vamos a copiar eso. Caro, ¿cómo vas? Caro, ¿no estás? ¿Estás? Vera, ¿cómo vamos? Bien, yo bien, profe. Ok. ¿Caro también? Bueno, Caro se fue. Caro no está. Vamos, copiamos y seguimos. Profe, ¿Qué pasó? lo que está dentro de ese cosito raro, ¿es una B? O sea, ¿Qué cosito? B1... No, abajo. Ahí, eso, porque... No, son las bolitas de la resistencia. No, las letras. R3, R1, R2, R3, y 1 y 2 y 3. Ah, ok, ok.
R de resistencia. Caro, estás, volviste, te quedaste sin internet, ¿qué onda? Nadie me contesta. Puso hace rato en el chat que se iba. Ah, bueno. No, igual está conectada. Está conectada, por eso me llama la atención. Digo, no estoy hablando sola. Dijo que ya volvía, profe. ¿Cómo? Dijo que ya volvía. Ay, gracias. ¿Está, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, Profe, diga, ¿qué era eso de la intensidad igual a... ¿y la fórmula esa? intensidad, su intensidad total, la intensidad que entra es igual a la que sale, y es la suma de las intensidades que se dividieron en cada resistencia. Ah, por eso dice intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Claro, exacto. Listo, genial. Y vamos con un circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Un circuito que tiene una parte en serie y una parte en paralelo. Entonces, en un circuito mixto, voy a borrar lo otro. En un circuito con conexión mixta, yo voy a tener algo así. Puedo tener, por ejemplo, una conexión en serie, una resistencia en serie, dos en paralelo y otra en serie. Ese es un circuito mixto, del cual tengo una diferencia de potencial. Acá tengo una intensidad, una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3, una resistencia 4, y yo sé que si quiero sacar la resistencia total, tengo que tener en cuenta que esto, el resultado de estas dos resistencias va a estar en serie con R1 y R4. Entonces sé que a la resistencia total de acá la tengo que sumar con R1 y R4. Lo escribo todo junto. Hago R1
A esta la resuelvo como si fuera en paralelo, 1/1/R2 más 1/R3, y a esto, que queda en serie con las otras, le sumo R4. ¿Está? Entonces, esa sería la fórmula de la resistencia total. Evidentemente, después vamos a hacer hincapié en cómo calcular, cómo plantear los ejercicios a nivel números, pero la fórmula, que es lo que nos interesa por ahora, en esta etapa del curso, si bien ustedes no van a asistir a los teóricos del año que viene, porque se les han dado este año, sí cuando veamos electricidad, cuando empecemos a trabajar con los ejercicios de refuerzo de electricidad, van a tener una clase teórica extra, ajena al otro grupo, una clase teórica para revisar cosas que puedan ser un poco más finas y que las necesitamos para resolver la ejercitación. Muy bien, copiamos eso. ¿Estamos? Cuando me digan, seguimos. Vera, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Estás harta? Ay, sí, estoy repodrida de los ejercicios de miércoles. ¿Te salió
Te salió del alma, Vera. Ay, sí. Se entiende. Créeme que se entiende. Está harta, pobre. Yo le beso todo. Ya está, basta. Ustedes vieron los ejercicios que me dan en la facultad. Claro. Todos los mismos y son millones. Todos los mismos, tal cual. Todos iguales, por favor. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Está, chicos? Bueno, escriban. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo esquematicen y lo resuelvan. Calcular la corriente que circula por un circuito. Calcular la corriente que circula por un circuito conectado a 110 volts, que posee 4 resistencias, de 3 ohm, 5 ohm, 10 ohm y 12 ohm, que se han conectado, 2 puntos. Apartado A, en serie. Estoy dictando, Dai, sí. Apartado A. ¿Ah? Puede dictar de vuelta. Me están cargando. Qué pesadilla. Calcular la corriente que circula por un circuito. Esto de qué pesadilla también salió grabado, ¿verdad? Para que quede constancia de mi rebeldía. Calcular la corriente. Calcular, menos mal que no salen algunos de los chats que escribís, Pablo Costa. Calcular la corriente que circula por un circuito. Los borramos, hay que editar el video. Calcular la corriente que circula por un circuito. Todo el mundo está copiando, ingresantes a medicina. Calcular la corriente que circula por un circuito conectado a 110 volts, que posee 4 resistencias, de 3 ohm, 5 ohm, 10 ohm y 12 ohm, que se han conectado. 2 puntos. Apartado A, en serie. Apartado B, en paralelo. Apartado C, en serie las 2 primeras y las otras 2 en paralelo. En serie las 2 primeras y las otras 2 en paralelo. Y apartado D, las 3 primeras en paralelo y la cuarta en serie. ¿Cómo, profe? Y el apartado D, las 3 primeras
en paralelo y la cuarta en serie. Obviamente que lo que tienen que hacer es el dibujito del circuito, con ese circuito calcular la resistencia total, y con la resistencia total pongo la fórmula de la ley de Ohm, R igual a B sobre I, y despejo la I. ¿Está? Muy bien. A divertirse. Vamos, trabajamos. Piénsenlo así. Es la despedida de los contenidos de física. Para empezar a trabajar con la práctica. O sea, los integradores de esos que les conté. Que por supuesto esta parte no lo. Así que vamos, a trabajar. Haces bien, Pablito. Ustedes saben que yo nunca los engaño. Les digo que si van a sufrir, van a sufrir. O sea, no es tan grave, no es tan grave. Muy bien. Caro, ¿habrás vuelto de casualidad? No. Ok. Sí, profe, acá estoy. Hola, Caro, te habías ido. Carito, ¿resolviste alguna Sí. duda? ¿Alguna duda? No, profe, todavía no. Ok. Profe, una pregunta.
¿Qué pasó? Si ¿Qué me pasó? pide que simplifique expresión exponencial, solamente ¿cómo es? ¿La resolvió? No sé de qué ejercicio se trata, Vera, ¿qué dice? Dice simplificar cada expresión exponencial, nada más. Tengo 8 al cuadrado y bueno, y así todas esas cosas. ¿Las resuelvo? ¿Sí? Ah, bien. ¿Vamos bien, chicos? Con el primero, el que la conexión es en serie. Medio perdida, profe. En el ejercicio te están pidiendo que calcules la intensidad de corriente y tenés 4 resistencias que están en serie. ¿Qué significa esto? Que vos tenés una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Acá tenés 110 volts, tenés una resistencia de 3 ohms, una de 5, una de 10, una de 12. Sacás la resistencia total sumando las resistencias, porque ya dijimos que se hace de esta forma. Cuando tengas la resistencia total, tenés la resistencia total, tenés la intensidad, tenés el potencial, perdón, haces R igual a B sobre I, y acá despejas la intensidad. Esto lo calculaste acá y a eso te lo dieron en el problema. La diferencia entre un problema y otro, entre un apartado y otro, va a ser cómo calculen la resistencia total, teniendo en cuenta qué tipo de conexión tienen. ¿Ah? Es lo único que tienen que tener en cuenta. Ahora sí, Sí, profe. chicos. ¿Sí? ¿Ok? Resuélvanlo.
Profe, Sí, díganme. en la B, ¿también uso la ley de Ohm? En todos tienen que usar la ley de Ohm, solo que tienen que calcular bien la conexión en paralelo, o en serie o en lo que sea. Ok, gracias. Calcularon, ¿cuánto les dio la uno? ¿Cuánto les dio la primera, la resistencia? La de la conexión en serie, ¿cuánto me quedó? ¿Pregunta?
La resistencia me dio 30 ohms. No pregunté la resistencia, lo que pregunté el problema, que es la intensidad de corriente. ¿Cuánto me dio en la primera, con el apartado A? Me dio 3, 27,5. ¿Cuánto? 27,5. No, la intensidad me da 3,66 amperes. sí, así me dio. A mí también. ¿Cómo hicieron? 110 volts, hablo, tenía que hacer los 110 volts sobre la suma de esto que tiene acá, 18, 12 más 10. O sea, 10, 18 y 12, 40. Tenías que hacer 110 sobre 40 y te va a dar 3,66. No es sobre Ah, 30, mal. Sorry. Sobre 30, sí, bueno, la suma, sí, sobre 30. Me tiene que dar 3,66. Y en el B, tienen que primero calcular la resistencia en paralelo, haciendo 1 sobre 3, más 1 sobre 5, más 1 sobre 10, más 1 sobre 12. Tengan todo eso, recién hacen el resultado. ¿Ah? $3,67, profe, me da la, Sí, ¿puede ser? sí, puede ser. Ok.
¿Cómo salió la que era en paralelo? ¿Cuánto me dio? 79,14 me dio a mí. Pues a mí no. La A mí sí me dio resistencia, así también. ¿cuánto? 79,13 me dio. Que veo, porque esto es un archivo anterior, viejo, no tengo idea, no es de esta etapa nueva del MEC, así que no les sé decir. En un minuto y les digo. Pasa que la resistencia me dio 1,39 ohms. La resistencia me quedó, sí, 1,39 ohms. Claro, y tenía que hacer 110 dividido 1,39. Claro. Y redondeado Excelente. da 79,14. 79,14. Exacto. Gracias, Pablo. Por fin. Y la pegué en una, dice. Cuidado acá en el otro. Me dice que las dos están en serie, las dos primeras y las otras dos en paralelo. Ahí tienen que hacerlo de la conexión mixta. Las dos primeras están en serie y las otras dos están en paralelo. Entonces, para sacar la resistencia total, hago 3, que es la primera, 5, que es la segunda, más, y a estas dos las resuelvo en paralelo. Décimo más 1 sobre 12. Así tengo que sacar la resistencia total del apartado C, y a partir de ahí, trabajar. Profe, ¿Qué pasó? supongamos que en un ejercicio me dan a mí la resistencia total y, bueno, todos los datos ahí del apartado C, y me piden sacar la resistencia 4. ¿Cómo hago para despejar ahí? Sí, si se puede, si tuvieras que despejar la resistencia 4, vos tendrías así. Resistencia total igual a R1 más R2 más 1 sobre 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Tenés que empezar pasando esto. La R total menos R1 menos R2, esto es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Para poder despejar esto, primero tenés que pasar todo esto que está dividiendo para aquel lado, es muy complicado. Ahora lo vamos a hacer cuando nos toque hacer ejercicios más densos, pero sí hay que tener mucho cuidado con el despeje, porque tenés que pasar todo esto que está multiplicando, dividiendo para acá multiplicando. Este resultado va a pasar a este lugar. Después del 1 sobre el 3 que está positivo va a pasar negativo. Y después recién vas a tener que invertir el resultado para calcular el error. No nos metamos por ahora en camisa de 11 varas porque se van a complicar de necesidad. Pero ahí se hace, Ok, ok, profe. obviamente se hace. Sí, sí.
Bueno, gente, ¿qué les queda? Hacer el apartado C y el apartado D, como para que el ejercicio quede terminado, para que vean nada más cómo se trabaja con las fórmulas. Evidentemente lo vamos a trabajar muy en profundidad el año que viene, porque hacemos todas las actividades. Y vamos a medida que alguien tenga novedades y se pueda descargar el material, acuérdense de mandármelo. Y mañana vamos a hacer un ejercicio de pH, vamos a controlarlo, vamos a ver las dudas, y como recuerden, jueves y viernes, actividades integradoras, ¿sí? Así que vayan organizando su material de estudio para que les resulte más fácil trabajar. ¿Está, chicos? Estamos, profe. Muy bien, que terminen muy bien el día. Nos vemos mañana a las 11. Chao. Adiós. Chao, profe. Chao.